Buenos días, Ágape. Buenos días, mis hermanos en Cristo. Qué alegría estar aquí con ustedes. Estamos agradecidos con Dios por su día. Estamos agradecidos con Dios por su iglesia. Y porque podemos compartir la vida, ¿verdad? Eso es lo que estamos viendo en los videos, que nosotros estamos compartiendo la vida juntos. Somos una familia en Cristo. Y también compartimos la Biblia. Y eso creo que es la parte más importante de lo que nosotros hacemos. Ahora vamos a estar en la segunda de Corintios 5. El tema es encargados, ustedes lo pueden ver ahí. Y tal vez no se nota, usted puede pensar que es una carrera de 100 metros, pero es una carrera de 100 metros con relevo. Ahí está alguien pasándole la batuta al que viene adelante. Y ustedes saben de que la iglesia es atemporal. La iglesia viene por generaciones en generaciones y nosotros venimos, prácticamente hemos agarrado el batón de alguien y vamos a pasárselo a alguien más. En este momento en el que nosotros estamos viviendo, tenemos que tener algún conocimiento para poderlo pasar a los que vienen adelante. Entonces, tiene doble sentido esto de encargados. Es que nosotros tenemos que prepararnos para pasar la información, pero también tenemos que ver lo que el Señor nos está diciendo en su palabra acerca de ser encargados de ciertas cosas. La palabra aparece en el pasaje de hoy, ahí en la segunda de Corintios 5. Aparece la palabra, pero también conspicuamente aparece un par de veces encargos que nos está haciendo. Y no parecen evidentes, pero están ahí. Y entonces les voy a pedir, ¿verdad?, que se pongan de pie, vamos a orar y vamos a leer la palabra de Dios para ver qué el Señor nos va a decir ahora. Padre eterno, te doy gracias por permitirnos estar aquí a todos nosotros, tus hijos, Señor, que te conocemos, que te amamos. Gracias, Padre, por la salvación. Te pedimos perdón por nuestros pecados. A veces, Padre, olvido pedirte perdón por mis pecados y te doy gracias por recordármelo. Recordarme, Señor, que yo soy humano, que yo soy carne, que yo soy polvo y que tú eres Dios y que solo tú perdonas. Y bendito seas, Señor, porque en tu bondad nos das la oportunidad de compartir tu palabra. Y, Señor, qué belleza tener, Señor, la Biblia de la cual sacar lo que tú quieres decirnos a nosotros. Te pido que me llenes de tu espíritu para en esa llenura del espíritu poder hablar de ella y no en la llenura de mi mente o de mi corazón. Porque, Padre, eres tú, Señor, quien tiene la sabiduría, quien tiene el conocimiento y quien, Padre, nos instruye. Gracias por estar entre nosotros. Te pido que no nos dejes ni un segundo. Es en Cristo Jesús que te lo pido. Amén. Y vamos a leer todos juntos. Si no la han buscado todavía, les doy tiempo. Segunda de Corintios 5, del 11 al 21. Vamos a leer desde el 11 hasta que se acaba el capítulo. Vamos a leerlo todos, quiero oír sus voces. Conociendo pues el temor del Señor, persuadimos a los hombres, pero a Dios le es manifiesto lo que somos, y espero que también lo sea a vuestras conciencias. No nos recomendamos pues otra vez a nosotros, sino damos ocasión de gloriaros por nosotros, para que tengáis con qué responder a los que se glorían en las apariencias y no en el corazón. Porque si estamos locos, es para Dios, y si estamos cuerdos, es para vosotros. Porque el amor de Cristo nos constriñe pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron. Y por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. De manera que nosotros de aquí en adelante a nadie conocemos según la carne, y aun si a Cristo conocimos según la carne, ya no lo conocemos así. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo,
no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de reconciliación. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hecha justicia de Dios en él. ¡Qué bendición! Tomen asiento. Algunas partes del pasaje parecen complicadas y lo son, pero una vez que miramos el contexto y miramos de lo que está hablando con detenimiento, podemos entender lo que Pablo nos está diciendo. Fíjese la frase con la que comienza, dice, conociendo pues el temor del Señor. Y ahí es donde yo le digo que nosotros tenemos que conocer el contexto. ¿Por qué está hablando de esto Pablo? Porque acababa de hablar de eso anteriormente. En el versículo 11, el versículo 10 que no lo leímos, él estaba hablando del tribunal de Cristo. Estaba hablando de ese momento en el que van a venir a ser juzgadas las personas. Fíjese, ustedes saben que hay un juicio final. Yo creo que todos estamos de acuerdo en eso, ¿verdad? Al final de los tiempos, Jesucristo regresa, el mundo va a ser juzgado. Fíjese lo que dice Hebreos 9:27. Y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez. Y después de eso, el juicio. Ahora, esto nos da la impresión de que solo hay un juicio. Pero está hablando del juicio al que ustedes van a ir. Ustedes van a ir a un solo juicio. Pero ¿cuál de los dos juicios? Esa es la cuestión. Hay dos juicios, pero ustedes solo van a ser juzgados una sola vez. Hay un juicio que es para creyentes y un juicio para no creyentes. Cuando habla Pablo en el versículo 10, está hablando del tribunal de Cristo, pero también hay un juicio del trono blanco. No son lo mismo. Fíjese, en el juicio del trono blanco, van a venir todas aquellas personas que no hayan recibido a Cristo como Señor y Salvador. Y esos, hermanos, no importa lo que digan, el Señor es caballero, el Señor va a dar la oportunidad de que vayas y digas lo que tú quieras. Te va a tener paciencia y te va a escuchar por última vez. Y no importa qué es lo que digas, si tú estás en el del trono blanco, estás frito. O sea, tú puedes llegar con cualquier excusa. Tú puedes llegar diciendo de que no, que tú te criaste entre monjes shaolines y entonces que no conociste a Cristo. Pero hay maneras de saber que hay un Dios. El Señor se expresa a nosotros de manera natural. Podemos ver, dice Pablo, en la naturaleza que el Señor existe. Y no va a haber ninguna excusa que cuente. El juicio del trono blanco, el que llegue ahí, pobre de él. Y luego tenemos el juicio de Jesucristo. Quiero leerles un pasaje. Primera de Corintios 3, 10 al 15. Mucha Biblia hoy, lo va a tener en pantalla. Dice, conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, yo como perito arquitecto puse el fundamento. Otro edifica encima. ¿Se acuerdan lo que les venía diciendo ahora temprano? Yo creo que por eso traigo ese tren de pensamiento. Porque nosotros somos una secuencia. La iglesia venimos por generaciones llevando el batón. Entonces dice Pablo que él puso el fundamento, otro edifica encima. O sea, nosotros estamos construyendo la historia de la iglesia, la estamos escribiendo nosotros y después de nosotros vienen otros a continuar escribiéndola. Dice, pero cada uno mire cómo sobreedifica. O sea, lo que usted está poniendo para la iglesia en este momento, dése cuenta de lo que está haciendo. Dice, porque nadie puede poner otro fundamento que es el que está puesto, que es Jesucristo. Y sobre ese fundamento, y si sobre ese fundamento alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, madera, o heno, hojarasca, la obra de cada uno se hará manifiesta, porque el día
Fíjese bien, cuando dice el día, está hablando del día del juicio. La declarará, pues por el fuego será revelada, y la obra de cada uno cual sea, el fuego la probará. Si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. Si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida, si bien él mismo será salvo, aunque así como por fuego. O sea, lo que está aquí no está hablando del juicio del trono blanco, está hablando del tribunal de Cristo. Si alguno, porque está hablando de creyentes, está hablando de gente que está construyendo en la iglesia, pero hay gente que va a construir oro y hay gente que va a construir hojarasca y madera. Y yo quiero que pensemos en esto. Nosotros tenemos un legado que dejar a las generaciones que vienen detrás. Y nosotros tenemos una responsabilidad hoy delante de Dios. Y si nosotros estamos haciendo cosas que no sirven, o estamos enseñando mal, o estamos haciendo lo que a Dios desagrada, yo me pongo a pensar en todas esas iglesias que están, según ellos, haciendo un culto para Dios, pero lo hacen para lo que estaba diciendo el hermano Pablo ahora, lo hacen para juntar ganancia deshonesta, o lo hacen solamente para adquirir fama. Y entonces, ¿será que esa obra va a permanecer el día de Jesucristo? ¿Será que esa obra va a ¿cómo se llama?, a ser premiada por nuestro Señor? Esa obra es hojarasca, eso se va a quemar. ¿Y saben qué? El Señor no se va a echar atrás con su promesa. Ahora estábamos hablando de que la salvación no se pierde. Eso es algo que nosotros los bautistas creemos. Yo lo creo firmemente, porque yo, hermano, estoy seguro de que yo no puedo sostener mi salvación. Yo tengo la firme convicción de que soy la persona en la iglesia que está más comprometida con el Señor. Tengo esa firme convicción. Pero yo estoy seguro que no importa qué es lo que yo haga, qué tan bueno yo me porte, ni qué tan agradable sea el Señor, yo no puedo ni un día sostener mi salvación. Yo dependo de Jesucristo. Y no importa qué tan bueno seas, no importa cómo quieras llevar la vida en perfección. Hermano, cuando nosotros menos nos damos cuenta, ya hemos ofendido al Dios Santo. Muchas veces no nos damos cuenta. Dependemos de Jesucristo al 100%. Entonces, yo me doy cuenta de que hay personas que creen que depende de ellos ser salvos, pero depende de Cristo. Lo que está diciendo todo este pasaje de la primera de Corintios es: tengan cuidado con lo que hacen para Dios. Tengan cuidado con lo que hacen para Dios, ¿verdad? Se van a salvar, la salvación no se pierde, pero se van a salvar por un pelo. Eso es lo que está diciendo la primera de Corintios. Está diciendo, o sea, van a entrar chamuscados de la cola, hermanos. Así van a entrar al cielo, porque los va a probar el Señor con fuego y apenas se van a salvar, apenas. Fíjese, segunda de Corintios 5:11. Continuamos con lo que dice el pasaje. Conociendo pues el temor del Señor, persuadimos a los hombres, pero a Dios le es manifiesto lo que somos, y espero que también lo sea a vuestras conciencias. Pablo está diciendo, porque yo temo al Señor, porque yo sé que viene un juicio, yo le estoy sirviendo como debe de ser. Le estoy sirviendo de la manera que lo debo de hacer, ¿verdad? Y no lo estoy haciendo yo para que me conozcan, no lo estoy haciendo yo para vivir mejor, no lo estoy haciendo para nada de estas cosas. No lo estoy haciendo de mala gana, no lo estoy haciendo por compromiso, no lo estoy haciendo por obligación. Lo estoy haciendo de la manera que agrada al Señor, ¿verdad? Porque el Señor va a juzgar un día nuestra obra. Y debemos estar conscientes de que, fíjese cómo lo dice Dios, a Dios le es manifiesto lo que somos, y espero que también lo sea a vuestras conciencias, que tenemos que estar conscientes de que el Señor está viendo lo que hacemos y que está tomando nota de lo que nosotros estamos haciendo. Al Señor no se le pasa por alto nada. Me parece curioso en Apocalipsis cuando se abren los libros que dice, cada quien será juzgado por sus obras. O sea, están llevando nota, están llevando control, están anotando. Y yo me pongo a pensar, para un Dios que todo lo puede, imagínense el detalle que va a tener eso.
y aún, hermano, cuando las cosas se hacen mal, yo pienso todavía que es mejor hacerlas que no hacerlas. Si estas cosas no están llevando a... Porque yo sé también que hay personas que no las pueden hacer mejor para el Señor. Pero el que no puede hacer las cosas como el Señor lo merece, con toda la perfección y con toda la nitidez y con toda, nosotros decimos, la excelencia que el Señor se merece, pues se hacen las cositas más o menos, pero se hacen de corazón. Yo creo que el Señor va a apreciar eso y es mejor que no hacerlo. Entonces fíjese, dice Filipenses 1:15 al 18, algunos a la verdad predican a Cristo por envidia y contienda. Imagínense qué motivo ese para predicar a Cristo. Por envidia o por contienda, pero otros de buena voluntad. Los unos anuncian a Cristo por contención, no sinceramente, pensando añadir aflicción a mis prisiones, dice Pablo. Pero los otros por amor, sabiendo que estoy puesto para la defensa del Evangelio. ¿Qué pues? Que no obstante, de todas maneras, o por pretexto o por verdad, Cristo es anunciado. O sea, está diciendo, aunque lo hagan por los motivos equivocados, por lo menos están anunciando a Cristo, cuando menos. Y en esto me gozo y me gozaré aún, ¿verdad? Aunque sea por buscar pleito, dice, anuncien a Cristo, aunque sea por andar peleando. Y hay gente que de verdad lo hacen así. Pero qué desperdicio es no hacerlo de la manera correcta. Yo encontré una historia, yo siempre leo estos por cierto, hoy traímos los libritos estos de nuestro pan diario. Y lo vamos a poner allá, los de este mes, los de este trimestre. Y yo siempre los leo y ahí salía la historia de John Sanders. Yo no sé si ustedes han oído de él. De John Sanders, y es muy local, así que deberían de conocerlo. De John Sanders, fíjese, es el jardinero de los Atlanta Braves. Go Braves. ¿Verdad? Y el defensa lateral de los Atlanta Falcons, o sea, es un doble atleta, es beisbolista y es fútbol americano. Es el único atleta, fíjese bien, en la historia, que ha bateado un home run en las grandes ligas y que ha anotado un touchdown para la Liga Nacional de Fútbol Americano en la misma semana. Jugó 2 partidos para 2 diferentes ligas, una de fútbol americano y una de béisbol, y metió un home run y metió un touchdown en la misma semana. Imagínense qué capacidad deportiva de hombre. Pero dice, fíjese, que él se crió en Florida, en Fort Myers. Y dice de que lo que lo hizo volverse exitoso es ver que mucha gente con su capacidad se desperdiciaba. Imagínense qué curiosa la historia. Dice que él miraba muchachos que corrían tan rápido como él, que tenían tanta potencia como él y tanta fuerza como él, pero que preferían gastar sus tardes en la esquina vagando en vez de ir a la práctica. Otros preferían quedarse con otros amigos usando drogas. Entonces dice que él veía a esta gente desperdiciándose y entonces él lo que hacía era esforzarse más porque él no quería ser como ellos. Decía, mi capacidad la voy a desperdiciar en drogas, mi capacidad la voy a desperdiciar en la calle, en vez de ocuparla para bien. Y ahora se vuelve un hombre millonario. Yo veo el premio en el esfuerzo de él. ¿Cuánto más delante del Señor cuando a todos nosotros nos han dado la misma capacidad? La fuerza del Espíritu, fíjese lo que dice la palabra, que de un mismo Espíritu nos han dado de beber a todos. ¿Qué quiere decir eso? Que el Espíritu que está en mí está en usted y en usted y en usted y en usted y es la misma cantidad, la misma potencia. O sea, todos tenemos la misma capacidad. Todos podemos ser campeones para Jesucristo. Todos podemos anotar un touchdown y todos podemos hacer un home run en la misma semana. Todos. O sea, el Señor ha repartido igual a todos. Y qué desperdicio sería llegar el día de Jesucristo a verle a los ojos y decirle, no, fíjate que yo mal ocupé el tiempo. Yo pues sí, anduve ahí detrás de las faldas, o anduve ahí buscando profesión, o anduve ahí, mi trabajo me mantenía ocupado. Yo trabajaba 7 días a la semana.
y nunca pude hacer nada para ti porque estaba ocupado en mi vida. Va a ser una verdadera tristeza que te des cuenta de que todo lo que has hecho va a agarrar fuego y vas a sufrir pérdida. Vas a haber perdido todos los años de tu vida y la oportunidad que Cristo te dio de hacer algo que valiera la pena y que saltara a vida eterna. Estamos hablando ahora con los muchachos acerca de mantener la perspectiva del regreso de Jesucristo. Esa fue la clase que vimos ahora. Vamos atrasados, una clase en la escuela dominical. Y la verdad es que es necesario que nosotros mantengamos la perspectiva del regreso de Jesucristo, que mantengámonos pensando de que Jesucristo vuelve en cualquier momento. ¿Para qué? Para que nos encuentre con la mano sobre el arado, que no nos encuentre perdiendo el tiempo, que no nos encuentre haciendo cualquier cosa, ¿verdad? Y también fíjese bien, Dios ve la manera en que estamos llevando su encargo y vamos a ser juzgados por eso. No solamente hacerlo, sino que hacerlo con calidad, porque nos está viendo. Entonces vamos a aprender del pasaje de hoy, porque esto será solo un recordatorio que nos estaba dando. O sea, el pasaje comienza y nos comienza dando un susto. El Espíritu nos está diciendo, date cuenta que va a haber un juicio y date cuenta que el Señor te está viendo, está notando lo que estás haciendo. Eso es lo que nos quiere recordar. Pero ¿qué nos enseña? Fíjese, con respecto a estar encargados. Número 1, nos está encargando del ministerio de la reconciliación. Y eso es lo que está bien claro en el pasaje. Y creo que es lo único que me parece bien evidente. Como dice el versículo 18, y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo. Y nos dio el ministerio de la reconciliación. Nos lo dio, nos lo entregó, nos lo encargó. Que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Es un ministerio. Así que somos embajadores en nombre de Cristo. ¡Qué responsabilidad! ¿Usted sabe lo que es un embajador? Un embajador es una persona que representa es un dignatario, un representante de alguien bien importante. O sea, si usted es un embajador de la República Mexicana o de la República Cubana, lo que quiere decir es que usted está representando al país. Imagínense, si somos embajadores de Cristo, estamos representando al cielo. Vuelvo a repetir, perspectiva. Somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Es claro que está hablando a creyentes. No le está hablando a todo mundo. Le está hablando a los que creemos en Cristo. ¿Por qué a los creyentes, hermanos? ¿Por qué a los creyentes le está encargando el ministerio de la salvación, el ministerio de la reconciliación con Dios? ¿Por qué? Porque usted no puede salvar a alguien si usted no se ha salvado a sí mismo. No puede. Fíjese que cuando uno se sube al avión, hay una muchacha, una azafata que se pone enfrente y le comienza a decir cómo se conecta el cinturón y le comienza a decir un montón de cosas, que dónde están los salvavidas, que lo aflige mucho uno que le estén diciendo eso cuando está subiendo un avión. Le dicen, no, miren, el asiento flota. Y mira que Dios no sabe verlo, ¿eh? Pero le dice eso y le dice, en el caso de que la cabina se despresurice, porque estamos volando a más de 5,000 pies, porque eso es la altura a la que vuelan los aviones, a 5,000 pies ya nuestros pulmones no pueden captar el oxígeno. Entonces lo que pasa es que si nosotros nos exponemos al aire de los 5,000 pies ahí arriba, nos desmayamos inmediatamente porque no hay oxígeno. Entonces nos bajan esas máscaras y hay que ponérselas para poder permanecer despierto. No solamente te puedes desmayar, sino que te puedes morir. Y entonces lo que te dice la azafata es, asegúrese de ponerse la máscara usted primero antes de querer ayudar a otro. Porque si no, vamos a tener 2 muertos. Usted y el que quiere ayudar, ¿verdad? No te lo dicen así, ¿verdad? Pero eso es lo que quiere decir. Y entonces el Señor te está dando el ministerio de la reconciliación a ti. ¿Por qué? Porque ya te salvaste. Ya conociste, ya gustaste de la miel de Jesucristo. Y ahora quieres que otro la saboree también. Y entonces, así mismo es un prerequisito haberte salvado para
para salvar a otros. Y en el versículo 19 vemos la palabra encargó, ¿verdad? Que es por lo que se vuelve evidente que nos está encargando. Pero también nos está encargando de algo más. Punto número 2. Nos está encargando de nuestro testimonio. No solamente de la palabra de reconciliación, sino de nuestro testimonio. Fíjate lo que dice. De modo que si alguno está en Cristo, ¿qué es? ¿Sos un nuevo animal? O sea, y fíjese, esto lo dicen los americanos. Cuando habla de dos cosas completamente diferentes, dicen, no, pero es que este es un animal completamente diferente. Así dicen los americanos. Yo no sé si ustedes lo han escuchado. This is another animal. Es una cosa que no tiene nada que ver con la otra. Y cuando está diciendo el Señor esto, nueva criatura es. Ustedes ya no son lo mismo que antes, son otra cosa. Son otra cosa. ¿Qué es lo que está diciendo? Si somos otra cosa completamente diferente, quiere decir que no podemos hacer lo que hacíamos antes, porque antes éramos una cosa diferente. Somos una cosa nueva, una cosa que hace lo que nuestra vida anterior no podíamos hacer. Ya no somos esclavos del pecado. Ya no pecamos por naturaleza ni por impulso. El Señor nos ha dado su Espíritu que nos controla. Ya no vamos a ser juzgados tampoco por el pecado. Somos libres. Fíjese, yo me doy cuenta que nosotros vamos a estas, hemos ido hace poco a un juego, hace poco fuimos también a un ¿cómo se llama? Hemos ido a conferencias, hemos ido a ¿cómo se llama? Una cantata. Estamos en la libertad de Cristo. O sea, nos estamos divirtiendo, estamos siendo felices. Es una libertad que el Señor nos da. No es pecado irse a dar una vuelta. Estamos en la libertad de Cristo. Los cristianos no somos aburridos. Algunas personas dicen, yo no veo a un cristiano porque me voy a aburrir. No, no te vas a aburrir. Nosotros no nos aburrimos, yo no me aburro. Yo no sé ustedes. Hermanos, yo me divierto mucho en el Señor. Hay límites, pero somos felices y nos divertimos muchísimo. Fíjese que yo me pongo a ver aquellos que nacieron en hogares evangélicos y me doy cuenta que sus papás, muchas veces evangélicos de hueso colorado, estrictos, no les permitieron pecar a sus hijos. O sea, estuvieron todo el tiempo guardándolos de que cayeran en mal. No me vas a hacer, papá, quiero ir a una fiesta. No me vas. Mira, papá, que me voy a quedar con mis amigos. No, a saber qué te quieres quedar haciendo. No vas, ni te quedas. Y los tenían bien limitados. No les permitieron caer en ningún pecado. No dejaron que ellos eligieran, sino que los tuvieron con guardas. Y fíjate que yo que vine a conocer el Evangelio de edad avanzada, hay momentos que yo hubiera querido ser así. Porque una vez que uno conoce el pecado, que conoce la maldad, no solamente está completamente agradecido con Cristo constantemente, pero también tiene como un miedo, porque uno anduvo probando eso y de repente era agradable. Y uno dice, qué terrible haber probado la maldad, qué terrible. Pero con todo eso que tú te acuerdas de tu maldad y tú te acuerdas de lo que hiciste, el Señor te perdonó y el Señor ya no se acuerda. Y es increíble para mí que nosotros nos acordamos de nuestros pecados, pero el Señor no se acuerda, el Todopoderoso no se acuerda de tus pecados. Ya no somos esclavos, somos otra criatura, una nueva criatura en Jesucristo. Alguien que debe olvidar todo aquello que pasó, lo debe olvidar. El Señor lo olvidó, olvídalo tú, déjalo atrás. No lo hagas nunca más, nunca vuelvas a eso, ¿verdad? Hay una cosa que yo siempre he dicho y es, nunca quiero volver allá. Nunca quiero volver allá. Y ojalá que sea tu corazón también, ¿verdad? Dile al que está junto a ti, las cosas viejas pasaron. Las cosas viejas pasaron. Dice el Señor, he aquí, todas son hechas nuevas.
He aquí todas son hechas nuevas. Hay que dejar todo atrás. Y nada de lo viejo hay que arrastrar con nosotros. Hay que dejarlo. Lucas 9:62, se los traje para que lo leyeran, porque es un pasaje que me impactó mucho cuando yo comencé el pastorado. Dice el Señor Jesús, lo van a tener en pantalla ahí, Lucas 9:62, ninguno que poniendo su mano en el arado mire hacia atrás es apto para el reino de Dios. O sea, no pongas la mano en el arado, está diciendo, no comiences a trabajar para mí deseando lo que hacías antes. Que trabajemos para Él, viendo hacia adelante, hacia lo que viene, hacia lo que vamos a hacer, lo que vamos a lograr, que nuestros proyectos cambien, que visualicemos la obra del Señor, que nos tiremos con todo, sin estar pensando en lo que dejamos atrás. Debemos de dejar de pecar intencionalmente, cuidar nuestro testimonio, porque quién sabe, en algún momento alguien puede venir a los pies de Jesucristo por la manera como nosotros nos comportamos. Hermanos, la razón por la que mucha gente no quiere escuchar el mensaje de salvación es por el testimonio de los mensajeros. ¿Y quiénes son los mensajeros? Nosotros. Ahí está, nosotros. Otra historia de nuestro pan diario. Nuestro pan diario nos está dando de comer hoy. En nuestro pan diario aparece la historia de un muchacho que dice que cuando él estaba jovencito, el tiempo de vacación, se iba a trabajar con su papá. Y dice que su papá pasaba por la mañana por una tienda a comprar el periódico. Se puede ver que la historia es vieja, porque ahora ya no se hace eso. Ahora lo leemos en la tableta. Y entonces se fue a traer el periódico y lo guardaba en su carro, y en la tarde que llegaba con el cafecito leía su periódico. Dice que un día llegó a la casa y cuando abrió el periódico no era un periódico, eran dos. Y entonces dijo, yo solo pagué por uno. Y le dijo al hijo, mira, fíjate que me traje dos periódicos, voy a ir a devolver uno. Y al muchacho le pareció exagerado que iba a manejar lejos, a gastar gasolina, a gastar llantas, a dejar un periódico de $1. No sé qué le habrá costado. ¿Por qué no lo echó en la basura? Agarró el periódico, se subió al carro, se fue manejando hasta allá y se lo entregó al de la tienda. Increíblemente, una semana más tarde hubo un robo en la tienda. Y no saben cómo pasó. Se desapareció el dinero de la caja. Entonces creen que mientras el tendero se distrajo, alguien metió la mano en la caja y le robó todo el dinero, pero él llamó a la policía y tenían cámara. Y la cámara, el ladrón por supuesto no sabía que había cámara. En el momento del robo solo habían 2 personas en la tienda. Y no se miraba quién es el que se había acercado a robar. El papá del muchacho y el otro. El tendero dijo, a este ni lo busquen. Este es cristiano y es honesto. Hace una semana vino a devolverme un periódico. Ese no se va a robar nada. El tendero no era cristiano. Imagínense si una acción de un cristiano no puede impactar la vida de alguien. La policía se concentró en buscar al otro y confesó, el otro era. Sí nos están viendo. Sí se están fijando en lo que hacemos. Sí estamos siendo constantemente evaluados. Sí estamos debajo de la lupa. Y eso no debería de hacerlos sentir incómodos. Eso los debería de poner conscientes de la responsabilidad que tienen delante de Dios. La tercera cosa de lo que nos encarga el Señor, no solamente del ministerio de la reconciliación, no solamente de nuestro testimonio, sino también de juzgar los corazones, ¿verdad? Y yo creo que esto es lo que más me impactó de todo el pasaje de hoy. Porque todos sabemos de que nos toca evangelizar, que esa es la labor del cristiano, evangelizar. Y el testimonio es evidente. ¿Quién no sabe aquí de que tiene que tener un buen testimonio? Levante la mano. ¿No sabían? ¿Verdad que sí sabemos que tenemos que tener buen testimonio?
¿Ok? ¿Y quién de ustedes no sabe que debe de evangelizar? ¿Hay alguien que crea que el cristiano no tiene que evangelizar? Se agarran la mano, ¿verdad? La quieren levantar, pero no. O sea, es evidente que tenemos que evangelizar y es evidente que tenemos que tener un buen testimonio. Pero juzgar es algo que nosotros casi no lo consideramos. ¿Por qué? Porque estamos viviendo en una sociedad donde dice de que no juzguemos a los otros. Es una sociedad donde hay muchas libertades, muchos derechos, ¿verdad? Inclusive entre los cristianos nos andamos predicando Mateo 7:1. No juzguéis para no seáis juzgados. No juzguéis para que no seáis juzgados. O sea, lo que está diciendo es, ahí deja que haga lo que le dé la gana. Pero fíjese, hermano, que es cierto que hay que respetar los derechos. Es cierto que hay que respetar las libertades, pero de los que no creen. Pero entre nosotros los cristianos, si tú ves a tu hermano saliéndose del huacal, como decimos en El Salvador, saliéndose del carril, no vas a decir nada. Yo veo que hay iglesias que se van para el trasto porque los dirigentes son incapaces de decir lo que se está haciendo mal. Hermanos, entre nosotros debemos de protegernos la espalda. Si tú ves que tu hermano está haciendo algo que no debe, habla con él. Sí estamos encargados de juzgar. No hay que ocupar mal los pasajes, no hay que malentender las cosas. Fíjese lo que dice la segunda de Corintios 5, 12, 13, 14, 15 y 16. Ponga atención. No nos recomendamos pues otra vez a nosotros, sino os damos ocasión de gloriarnos por nosotros. O sea, lo que está diciendo Pablo es, ustedes ven el ejemplo que yo estoy dando, ustedes ven la manera como yo me comporto, ustedes hasta se pueden llenar la boca viendo cómo soy yo. Se pueden llenar la boca diciendo, este Pablo es el que me presentó a Cristo, y no tener vergüenza de eso. O sea, ¿qué está diciendo? Amén. Pero les está diciendo, júzguenme. O sea, sí estamos encargados de tener un buen testimonio, pero les está diciendo, juzguen ustedes si yo no tengo un buen testimonio, júzguenlo. Y fíjese, dice, para que tengáis con qué responder a los que se glorían en las apariencias y no en el corazón. Porque si estamos locos es para Dios, y si estamos cuerdos es para vosotros, porque el amor de Cristo nos constriñe, pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron, y por todos murió para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. O sea, los que hemos creído en Cristo, ¿para quién vivimos? Para nosotros. No, hermanos, la vida de ustedes fue comprada con sangre. Ya no es de ustedes. Vosotros no sois de vosotros mismos, dice el Señor. Somos de Él. ¿Para quién vivimos la vida? Fíjate, volviendo al tiempo de los esclavos. Alguien venía y pagaba por un esclavo, y entonces el esclavo podía hacer lo que le diera la gana. No, el esclavo tenía que hacer lo que le mandara el amo. ¿Por qué? Porque había pagado por él. Entonces Cristo pagó por nosotros, y adivine qué es lo que nos pasa a nosotros hoy. Debemos obedecer a Cristo. Y entonces, de manera que nosotros de aquí en adelante a nadie conocemos según la carne, y aun si a Cristo conocimos según la carne, ya no lo conocemos así. Fíjese, dice Pablo 3 cosas aquí fuertes con respecto al juicio de corazones. ¿Cómo vamos a juzgar los corazones? El versículo 12 dice, para que tengáis con qué responder, dice, a los que se glorían en las apariencias y no en el corazón. Nos está diciendo, no juzguen por las apariencias. En las iglesias tenemos la mala costumbre de ver si una persona trae saco, si una persona es educada, si una persona de qué proveniencia viene, ¿verdad? ¿De qué país? ¿Verdad? Hay países que los tenemos en más alta estima que otros. Y de repente decimos, si viene de este país, entonces se juzga por la apariencia, hermanos. ¿Qué problema? Se juzga por la educación. Te preguntan rápido, ¿qué título tenés? ¿Verdad? Y hay gente que inmediatamente dice, yo soy el doctor tal. ¿Para qué? ¿Para qué te dice inmediatamente yo soy el doctor tal? Para que lo mires diferente a los demás, para que segregues a la gente, para que mires al que tiene menos estudio mal y para que lo mires a él bien. Pablo está diciendo, hay gente que se gloria en las apariencias y no en el corazón.
No debemos de juzgar a la gente por los vestidos, por los títulos y por esas cosas. A Corinto habían llegado falsos maestros que lucían bien, se miraban bien vestidos. Porque quiero que sepan, les voy a volver a repetir esto, que ya se lo repetí un montón de veces, que la gente que era estudiada en el tiempo de Jesús eran ricos. Entonces no se iban a vestir andrajosos. Eran educados y además se vestían bien. Pero eran judaizantes, hermanos. O sea, hasta venían a torcer la doctrina. Venían a torcer la iglesia. Y venían bien vestidos. Y tenían plata. Tenían buena apariencia. Hablaban bien. Pero no enseñaban de acuerdo a la Escritura. Su procedencia era buena. Eran judíos de estirpe. Se estaban fijando en cosas que nosotros no debemos de fijarnos. Y los motivos de esta gente, eso eran fama y fortuna. Eso era. Así que Pablo está diciendo, no juzguen por las apariencias. Debemos de juzgar, no por las apariencias, sino según el corazón. Mira el corazón de las personas. La segunda cosa que veo que debemos de juzgar, dice, y por todo murió para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. No se debe de juzgar por lo que hablan los cristianos. Porque nosotros, ¿verdad? Si vemos que una persona tiene lingo cristiano, pero si habla cristianés, que es el idioma de nosotros, si habla cristianés, rápido decimos, ¿es cristiano? Es cristiano, solo le dicen Dios le bendiga y dice, es cristiano. Es cristiano. Ya, dijo Dios le bendiga, ya es cristiano. Pero dice que tenemos que fijarnos no solamente si hablan como cristianos, sino si viven como cristianos. ¿Por qué? Porque Cristo murió para los que viven, para que ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Nuestra vida debemos de vivirla de manera que refleje lo que Jesucristo quiere. Número 3. Fíjense lo que dice el versículo 16. De manera que nosotros de aquí en adelante a nadie conocemos según la carne, y aun si a Cristo conocimos según la carne, ya no lo conocemos así. Los mismos judaizantes, estos que habían llegado ¿con qué? Con intereses políticos. Porque ellos venían con ese pensamiento, decían, el Cristo no puede ser el Mesías. ¿Por qué no puede ser el Mesías? Porque el Mesías que nosotros esperamos es un libertador político. Venían con ideas políticas, venían con agendas. Por eso andaban tratando de sacar a los cristianos de la línea, porque los querían mantener en su línea. Y fíjese que yo veo a gente subiéndose en los púlpitos a promover políticos, a promover partidos. Hermano, nuestra esperanza está en el reinado de Jesucristo, no en el reinado de ningún presidente. Créame que si es del partido azul, del verde, del rojo, cualquiera que sea, va a salir chueco. ¿Sabe por qué? Porque es hombre. El único momento en que el reinado va a ser todopoderoso es el momento en el que el Señor reine. Entonces, yo no le puedo decir que no voten, pero no quiero ir a nadie diciendo, no, es que si tú no crees en lo que cree este partido, no eres cristiano. Dejen eso de lado. Ustedes tengan su opinión con respecto a los políticos, voten por el partido que les dé la gana, pero no anden promoviendo agendas políticas en la iglesia. Eso no se hace. Eso no se hace. No te hace cristiano ser de un partido o ser de otro. Yo sé que hay partidos que se alinean más, pero créanmelo. ¿Cómo es que le dicen en mi país a eso? Que te están tratando de lavar el cerebro para que te vayas con ellos. No es en realidad ni que sean cristianos ni que les interese la agenda del Señor Jesús. Están con sus propios intereses. Entonces, toma tu decisión conforme a quién vas a votar y vota. Vota porque es tu deber cívico. Pero deja de estar hablando de política en la iglesia. Es corrupción. Yo no quiero saber nada de eso aquí. Y me parece muy mal el pastor que se viene a estar promoviendo políticos y agendas políticas. Muy mal. Porque nosotros somos representantes de Cristo.
No somos representantes de ninguna persona. Entonces, qué importante saber de qué nos ha encargado Dios. Nos ha encargado del ministerio de la reconciliación, de nuestro testimonio y de juzgar los corazones. ¿Verdad? Que cada uno reciba y mantenga su encargo. Es lo que yo espero en el Señor. Para que mantengamos una iglesia limpia, pura. La novia del Cristo. La novia de Cristo. ¿Por qué la vamos a ensuciar con porquería? Mantenerla recta. Mantenerla recta para Él. Porque Él viene. Padre eterno, gracias. Bendito seas, Señor. Porque estamos conscientes de tu retorno. Tú vienes pronto. Maranata. Estamos esperándote, Señor. Estamos, Señor, tratando de mantenernos lo más limpios posible. Sabemos, Padre eterno, de que no somos los hijos que te mereces. Pero tratamos de todo corazón. Tratamos de todo corazón de mantener nuestro testimonio. Tratamos de todo corazón de alejarnos del pecado. Tratamos de todo corazón de ser ejemplos. Tratamos de trabajar con todas nuestras fuerzas y hacer las cosas con excelencia para ti. Tú eres el centro de nuestras vidas. Tú eres nuestro futuro. Tú eres todo para nosotros. No hay nada más importante que tú. No hay nada más importante que hablar de ti, vivir para ti y juzgar de acuerdo a lo que a ti te agrada. Gracias, Padre, por la 2 Corintios 5, porque nos enseñas mucho a través de ella. Sabemos, Señor, que las cosas viejas pasaron y he aquí, todas son hechas nuevas. Bendito seas por eso. Padre, sigue tocando corazones, manteniendo tu iglesia firme, protegida, proveída, haciendo todas esas cosas que haces a través de nosotros. Señor, que seamos un faro de luz en medio de esta ciudad, que seamos una luminaria en el mundo, que si no hay otra iglesia, Señor, que tenga el compromiso que tiene contigo como esta, que las iglesias miren a la manera como debe de ser, que seamos ejemplos, Señor, para las naciones, que, Señor, podamos ayudar y colaborar con otros. Es mi mayor deseo, que muchas personas te vengan a conocer a través de mis hermanos y de mí, y que sigamos bautizando, Señor, personas que vengan llegando a nueva vida para poder vivir para ti. Bendito seas por siempre. Gracias por lo que has hecho, por lo que haces y por lo que harás en el futuro por nosotros. Amén.